La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Como de costumbre, aquí contenta de compartir las buenas nuevas de salvación contigo y todo aquello, aleluya, que trae ese refrigerio al alma y que proviene de la palabra de Dios, que es lo que compartimos aquí. Un testimonio de lo que Dios ha hecho en una vida y una palabra de lo que quiere hacer en la tuya, aleluya. Así que acomódate bien y recuerda que si el programa te gusta y te edifica, puedes avisarles a tus conocidos que se repetirá el domingo a la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. Así que tenemos ahí una audiencia amplia que puede beneficiarse y que puede de esa manera recibir luz y dirección en medio de tantas decisiones que tenemos que tomar y de tantas incongruencias que hoy día nos presenta la vida. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial. Está con nosotros el pastor Samuel Esquilín Carrero, pastor asistente de capacitación de nuestra iglesia AMEC, Casa de Alabanza en Canóvanas. Vieron que dije nuestra porque yo me considero parte allí. Yo ruedo por todos lados, pero me alimento todos los domingos en la mañana, los lunes en la noche, los jueves por la noche y los viernes en la mañana en el programa de radio de parte de ellos, porque ciertamente necesitamos seguir consumiendo palabras, nutriéndonos, y hay que beber agua donde hay y comer donde el pan es fresco. Así que yo me gozo de, además de escuchar a Samuel, que es abogado y tiene su profesión, como pastor también es un excelente hombre de Dios y un gran predicador. Yo le dije un día, yo soy la presidenta de tu fan club, me encanta cómo tú predicas, porque lo hace de una manera bien natural, bien espontánea y dentro de lo claro, profundo. Y tuvimos no hace mucho a su hermano mayor, a Misraín Esquilín Carrero, o sea, Junior, y fue de mucha bendición que compartiera con nosotros, porque quise la transición que se hizo de su papá salir como obispo y él entrar como pastor rector, que lo conocieran y conocieran las nuevas cosas que se estaban haciendo. Pero después dije, contra tan buenos testimonios que tiene cada uno de estos hijos, vamos a traerlos poco a poco. Y aquí tenemos a Samuel hoy para que nos cuente su vida y a lo mejor cosas de su familia desde su ángulo, porque todos los hijos ven las cosas desde su propia experiencia, óptica, entendimiento, y damos gloria a Dios por esta familia pastoral, por esta iglesia. Yo me gozo definitivamente en que tengamos así en este país muchas iglesias de esta calidad, que se pueda seguir haciendo aquello para lo cual Dios nos puso, predicar el evangelio de salvación y traer las vidas a los pies de Jesucristo. Así que vamos a conocerlo. Samuel, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios te bendiga, pastora, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga a ti, ¿verdad? Y a toda la audiencia hermosa de la cadena del Milagro también. Sí, que los conocen de más porque ustedes también tienen sus programas aquí. Y de alguna manera siempre terminamos aquí. Ajá, así que eso es así. Gloria a Dios. Y de hecho, sí, hoy viernes, simultáneamente, el programa sale por Redentor 104. Oh, sí. Ajá, sí, en las repeticiones no, pero los viernes sí. Así que nos gozamos porque la gente se puede enterar a veces del rostro de una persona que solo he escuchado, aunque ustedes ahora por las redes todos los conocen, pero también de la vida que hay detrás. O sea, ¿por qué este muchacho está tan comprometido? ¿Por qué esta gente celebra tanto el servir al Señor cuando hay otra gente que lo ve tan negativo o hasta como una carga? Sí. Y me gusta que los jóvenes que están sirviendo así de forma genuina compartan su experiencia y motiven a otros a darse cuenta de lo maravilloso que es que estar involucrados en los negocios del reino, y negocios en términos correctos, no en términos económicos. Sí. Así que cuéntanos. Y en muchas ocasiones también es propicio para que la gente sepa que somos familias comunes y corrientes. Exacto. Yo recuerdo que
que cuando éramos pequeños, ¿verdad? Cantábamos cuando papi iba a predicar a distintos sitios, a ministrar, y lo acompañábamos. Y ¿verdad? Las iglesias tradicionales estaba el himno especial antes de la predicación. Sí. Y en muchas ocasiones, al principio era mami la que cantaba ese himno especial. ¿De veras? Ya cuando éramos más muchachitos, entonces la acompañábamos. Y luego fuimos creciendo, éramos nosotros el himno especial antes de que papi predicara. Y entonces llega un momento en que la gente puede pensar que somos la familia Von Trapp de Sound of Music. No, pero después vino 33 de C, Y después vino 33 de Nortefijo. C, Nortefijo. Pero la realidad es que son frutos de lo que hace el Señor en nosotros. Yo creo que era Anne Graham Lotz, la hija de Billy Graham, la que decía que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Exacto. Y pasa también igual. Hay un refrán puertorriqueño, ¿verdad?, que dice que el que le hereda no lo hurta. Pero en el Evangelio, no, Dios tiene que hacer, ¿verdad?, un llamado al corazón de uno. Sí. Y papi, mami, que es papi, mami. No es Mr. Skilling, es papi. Ellos se encargaron de que cada uno de nosotros cuatro tuviésemos ese encuentro con el Señor y encontráramos qué es lo que nos apasiona de servir al Señor. Y claro, ayuda un montón, ¿verdad?, la guianza que nos dieron, el trayecto por el cual nos encaminaron. Yo no sé cómo lo hicieron, porque yo tengo uno y dador de cabeza. Nosotros fuimos cuatro. Antes era así, antes, mucho. ¿verdad?, con nuestros dones, talentos, nuestros quehaceres, las loqueras que hacemos. Pero mira, nosotros, ¿verdad?, somos hermanos, peleamos, discutimos cuando éramos pequeños. A veces lo hacemos de grandes también. Son totalmente diferentes los cuatro, Somos porque yo me he dado distintos, cuenta. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero siempre logramos que sea el Señor el que nos gobierne primero a nosotros como individuos y también como familia. Y también, de más está decir que yo tengo el privilegio de tener un buen ejemplo de lo que es un hombre que sirve al Señor en papi. Eso yo te iba a decir, es que se ha invertido en medio de la crianza en el aspecto espiritual, porque aparte del testimonio y del modelaje, se ha hecho una inversión intencional de que ustedes vean la realidad del Evangelio. Eso es. A Jesucristo obrando, bueno, lo vieron desde tu abuelo, desde tus padres, ver que Dios es real, que es bueno, que está ahí todo el tiempo ayudando. Y no son unas exigencias que se le dieron solamente a la familia Skilling Carrero. La Biblia dice desde el Éxodo, guarda tus mandamientos, ponlos sobre tu corazón, ponlos en las columnas de tu puerta, enséñaselo a tus hijos. Exacto. Constantemente la Biblia me está diciendo, haz esto y enséñalo a los muchachos. Cuando se cruza el río Jordán en el libro de Josué, le dicen a 12 miembros de las 12 tribus, agarren unas piedras, hagan un altar, luego de que cruzan el río Jordán, para que cuando los hijos vean qué pasó y ustedes le expliquen. Sí. Y esa encomienda, esa gran bendición, es una encomienda que Dios le da a todas las familias. Sí. En el caso de nosotros, nuestros padres fueron bien responsables y fueron bien apasionados en dejarnos saber, mira, esto fue un milagro del Señor. Esto que pasó fue la mano del Señor. Esta crisis, Dios se metió en ella. Esto que está pasando en tu vida, Dios lo está haciendo también. Y es mi esperanza que yo pueda hacer, mi esposo y yo hacer lo mismo con mi hijo también. Exacto, sí, amén. Yo una vez estaba compartiendo con una familia y hablamos de algo de la palabra y del Evangelio. Los padres no perseveran, aunque tienen trasfondo evangélico. Y en un momento dado me dijeron, no hable delante de nuestros hijos de las cosas de Dios, porque yo quiero que ellos sean objetivos. Y cuando lleguen a la edad que sea, que ellos mismos busquen, aprendan, decidan. ¡Qué gran error! ¿Sabes? Tú no puedes esperar a que el desarrollo se dé para que entonces ponerle en las manos la verdad, el conocimiento del camino, la vida, la posibilidad de una relación con Dios desde el día 1 hasta que uno se va para la eternidad. Y no hay tal cosa como una ideología, un estilo de vida que camine en neutro. Exacto. Si tú no vas a criar a tus hijos los caminos del Señor voluntariamente, intencionalmente, el mundo lo va a hacer, el mundo va a auspiciar los de ellos, los va a absorber, y entonces tú te aseguras, ¿verdad?, de instruir a tu hijo en su camino, de que tu hijo sepa cómo va a limpiar su camino con guardar su palabra. Exacto. Pero constantemente que vaya viendo, más importante que todo, lo que es, ¿verdad?, la realidad del Señor en el corazón de uno. Para mi hijo, yo no soy el reverendo Samuel Skilling, yo soy papi. Papi juega con Legos, papi juega fútbol, papi juega afuera, pero mi hijo ve a papi orando y ve a mami orando. Y nos ve presentando peticiones delante del Señor en todo, como dicen, oración y ruego, como dice la palabra. Y es mi esperanza que así como fue con nosotros, también, ¿verdad?, él vaya viendo lo que es una vida 24/7 delante del Señor. Sí, no, definitivo. Oyéndote me recordé, una vez un compañero me dijo, empezando yo el pastorado,
Mira, ¿sabes que llamé a tu casa desde el tiempo que todavía no habían celulares? ¿Sabes que te llamé y lo cogió un nene, que era mi hijo Crelito? Y me dijo, no se la puedo pasar porque me asomé al cuarto y ella está de rodillas orando. Y a ella no le gusta que la interrumpa cuando está orando. Así que llámela después. Y me dice, qué bueno que el nene entendió la seriedad de tu oración y no te interrumpió por cualquier llamada que llegó. Pero esas cosas ellos las tienen que ver y decidir si las van a seguir o no. Y cuando las vean, que puedan, dicho en el mar español, machear, que puedan decir, la vida que papi vive en el templo es compatible con lo que yo veo que él hace los lunes a viernes en casa. Y es ahí donde nosotros tuvimos la gran bendición de que Jacinto Esquilín vivió una vida íntegra en su casa. Abuelo. Misraim Esquilín, mi papá, mi mamá, Edith Carrero. Y entonces yo puedo decir, mira, es posible, o sea, es posible yo entregarle mi vida al Señor y tener una vida familiar hermosa, normal, ¿verdad? En el sentido de la palabra, pero también una vida donde yo vea que lo que yo hago tiene un propósito del Señor. Lo que estudio, donde trabajo, de quién me enamoro, con quién yo hago y levanto una familia. Exacto. Y ver que es la mano de Dios guiándonos siempre. Y fíjate que ustedes los 4 hijos son profesionales, estudiaron, trabajan, pero también son pastores. ¿Sabe? Que no se sacrificó una cosa por la otra, pudieron caminar juntos, ambas cosas, ambos caminos y yo digo que fructificar en ambas cosas. Si me preguntaran, uno siempre, ¿verdad? A los pequeños, se lo han hecho a mi hijo, ¿tú vas a ser pastor? Siempre dicen que sí, ¿verdad? Sí. Siempre dicen que sí. Pero en el transcurso del tiempo uno va teniendo como una convicción de lo que Dios quiere hacer con uno. Así que yo sabía desde muy pequeño para dónde Dios me llevaba. Pero siempre nos enseñaron, Dios te ha puesto, ¿verdad? Tú eres un tesoro de talentos y habilidades. Y más allá de dónde tú vas a terminar, es que Dios quiere hacer contigo en el transcurso, ya sea una oficina de gobierno, una oficina privada o en el altar, porque al fin y al cabo, Lucas era doctor, Pablo era abogado, Nehemías era arquitecto, Moisés era program management. Tú tienes una serie de profesionales que le dieron sus dones y talentos al Señor. Aleluya. Para hacer de ellos, ¿verdad? Unos siervos que expandieron el reino de una manera poderosa. Tú puedes ser un pescador como Pedro o ser un trabajador de hacienda como Mateo, pero ponlos en las manos del Señor y te vas a dar cuenta de que tu vida se convierte en un ministerio. Sí. Tu vida se convierte en un ministerio y eso es lo que hemos practicado en casa. Sí, y eso es lo ideal. Ojalá pues todos lo hicieran así, porque eso no es que te va a salir perfecto, pero tienes todo a favor. Pones todas las garantías, o sea, estás apostando a lo mejor. Eso es así. Y así como tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo en respaldarte. Y cuánto, ¿verdad? Yo jamás no quiero saber cuánto oró mami por nosotros. Mami que nos vio graduarnos de high school, graduarnos de universidad y orar. Y yo estoy seguro que a ellos Dios les reveló más de nosotros que a nosotros mismos. Sí, porque Dios hace eso con los padres. Y vernos, ¿verdad? Ver los ingenieros, los abogados, los traductores, los contables que somos hoy en día, y que nosotros, ¿verdad? Amamos donde estamos. Yo amo Puerto Rico. Creo que Puerto Rico es para Cristo, para el Señor, y que Dios puede utilizarnos en nuestra vida diaria. Yo digo mi part-time de lunes a viernes, de 8 a 5, pudiendo expandir, ¿verdad? El testimonio del Señor, ya sea en una oficina, ya sea en la carretera, pero nada de eso realmente se completa si uno no está haciendo la voluntad ministerial del Señor, sea pastoral, sea ministerial, sea un maestro de educación cristiana, sea una persona que da seguridad en el estacionamiento de una iglesia. Eso es lo que realmente te completa y tú te das cuenta de que, wow, para esto fue que Dios me llamó. Esto es lo que culmina la hazaña de alcanzar vidas para Cristo. Nada me emociona más a mí que una vida sea restaurada para el Señor y que Dios me utilice para eso. Si tú me estás escuchando, eso hasta compensa y sobrepasa tus propias aspiraciones profesionales. Sí. Porque en el mundo profesional te quieren absorber en una competencia de quién sube más, quién gana más. Y a veces el mundo no utiliza realmente los mejores mecanismos más honestos para tú ascender un empleo o para tú lograrlo. ¿Cómo yo me controlo esa sed? ¿Cómo yo tengo un dominio propio y yo no caer en ese carrusel? ¿Cómo no te conformas? ¿Cómo no me conformas realmente? Pues yo me doy cuenta de que cuando Dios te tiene separado para otra cosa, que ahora son ser pescadores de hombres. Algo que tiene una relevancia eterna, porque estamos hablando ya no de dólares y centavos, sino de alcanzar vidas, de restaurar matrimonios. Y yo siempre tenía, cuando yo trabajaba en tribunales, yo tenía, ¿verdad?, una de mis jefas, una hermosa sierva del Señor, que siempre me decía, Sammy, son las 5, punch y vete a trabajar de verdad. Ah, que sabía que iba para la iglesia. Porque sabía lo que había en el nombre del Señor. Sí. Y así es como trabajamos y operamos. ¿Y cómo
mientras tú creciste y creaste conciencia de que eras parte de una familia pastoral, tenías ya 2 hermanos mayores, ¿cómo tú te autopercibiste? ¿Cómo viste a tu papá siempre al frente, Pues liderando y ministrando? Nosotros cuando éramos muchachitos hasta teníamos nuestras predicaciones favoritas de papi. Sí, sí. Hoy en día es un poco difícil. Los pastores jóvenes, me voy a incluir, tenemos ahora, ¿verdad? El pequeño problema de que como ahora hay social media, ya no se pueden repetir tantos sermones como exacto. antes. Pero antes había yo digo que Dios utilizaba eso porque yo quisiera que más iglesias escucharan sermones anteriores de papi, por decirlo así. Oye, ¿y eso estar en YouTube? Bueno, tiene que estar en algún cassette, alguna cassette, videocasetera de alguien. Pero no en las redes. Y si no, pues yo le voy a lanzar ese reto, ¿verdad? Mi Señor Padre, que lo repita. Nadie se va a acordar también de predicaciones de los 80. Sí, y entonces para nosotros, lo que era nuestra vida de las canciones que papi ponía en la casetera de su Jeep Cherokee, cuando íbamos de camino a ministrar, ya fuese a Ponce, a Carolina, y se convirtió como nuestra vida, pero también, ¿verdad? La música que mami nos ponía en casa. Mami fue la que nos enseñó a cantar. Sí. Mami es una soprano natural hermosísima. Nadie sube allá arriba con tanta hermosura angelical como mami. Es que ella es toda bella. Sí. Y realmente, de verdad, lo es. Y entonces nosotros pues, dimos cuenta, hay unas cosas que vienen en la cultura de la casa, ¿verdad? Sí. La apreciación de la palabra del Señor, orar fundamentada en la palabra, presentar todo tipo de situación, sea algo pequeño o una crisis en oración, compartirlo como familia, tener los altares familiares. Dar los testimonios. Mira, lo que oramos pasó así. Y nada de eso está exclusivo para una familia pastoral. No, eso es para la familia del Señor. Es para padres y madres que desean que sus hijos caminen en esto. Pues mire, ese rol sacerdotal es tuyo, papá, es tuyo, mamá, es de nosotros. Y entonces en ese caminar nos fuimos dando cuenta de las cosas que Dios hacía con nosotros como familia, pero cómo nos iba separando como individuo para ciertas cosas. Nosotros siempre nos juntan en dones y talentos, pero la verdad es que mi hermano mayor tiene unos talentos hermosísimos que yo nunca tendré. E igual mi hermana mayor y mi hermanita. Y uno se va dando cuenta de cómo Dios va guiando a uno. La bendición y la ventaja también, ¿verdad?, de que los pastores asociados tenemos unas funciones específicas. Es que también le informa a la iglesia dónde están los dones de esas personas, que pasa también con los líderes ministeriales. Sí. ¿Dónde están esos dones que Dios está poniendo en función? Porque como dice la carta de Pablo, algunos hizo pastores, otros maestros, otros profetas. Y entonces nos dimos dando cuenta de que a mí no me gusta la ingeniería, como mi hermano mayor. Eso no es lo mío. Y estoy seguro de que Pamela dijo, yo no voy a ser traductora y trabajar como Shirley. Y es el Dios que nos hizo únicos, ¿verdad? Que nos hizo específicos. Y también pasa dentro de la casa, del matrimonio. Mi esposa y yo siempre tenemos un chiste de que qué bueno que los dos nos fuimos abogados, porque no nos íbamos a soportar. Y de uno iba a ser defensor y otro fiscal. Imagínate, entonces en la casa nosotros discutiendo casos solamente, qué burrito sería. Sí. Y ella tiene todos los números de la inteligencia y un mayor IQ que yo para ser mejor abogada, pero Dios la fue guiando por otra área, con sus dones y talentos. Nosotros cuando comenzamos, como siempre comienzan los pastores denominacionales, como pastor de jóvenes, y ella fue mi mano derecha, izquierda, pie izquierda y derecho para trabajar con los jóvenes, especialmente con las muchachas. ¿Y ya estaban casados o tú la conociste? Oh, no, esos jóvenes nos vieron de novios, nos vieron de novios, de casados. Ahora de padres. Y ahora de padres. ¿Pero se conocieron allí? Nos conocimos en AMEC. De hecho, la visita fui yo. Mi esposa ya era parte de AMEC cuando mi abuelo era el pastor. Sí, y que todavía mi raíz circulaba por tantos sitios. Todavía papi era pastor y luego circulaba, así que yo fui el que llegó extra por ahí. ¿Qué edad tenías en entonces? Nosotros, estaba como a los 20 y pico por ahí, temprano. Ella siempre, ¿verdad?, me dice que mucho tú tardaste para proponer el matrimonio. Pero ahora, ¿verdad?, ya casi 15 años de casados, con un hijo de 6, podemos ver que había voluntad del Señor. Y también uno se siente un poco viejo, porque ahora uno está casando los jóvenes que uno pastoreó. O sea, domingo que transcurrió, yo casé a una joven en una hermosa boda que yo los pastoreé de muchachos. Entonces ahora yo entiendo a papi, que los bigotes se están poniendo blancos y el pelo blanco. Pero es ver la mano de Dios en todo lo que uno hace y cómo, ¿verdad?, uno ve el fruto de lo que Dios hizo. Qué lindo, ¿verdad? Es maravilloso, definitivamente. Y en ese ministerio que tú tienes de pastor asociado
de capacitación. Sí. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, pues como le decía, como va transcurriendo a veces los pastores denominacionalmente, después de casi 6 años, 7 años de pastor de jóvenes, quien era entonces nuestro pastor rector, el reverendo Misraim Esquilín, padre, papi, ahora nuestro obispo, me dijo, tú sabes que tú llevas mucho tiempo de pastor de jóvenes, más de lo usual, es hora de que rotes y necesito que me des una mano pastoreando el equipo de servicio de la casa, que en este caso, ¿verdad?, serían los diáconos, ujieres, seguridad, la gente que da que ayuda en coinonía, los servidores, porque todos ellos se queman, o sea, estos son ministerios que queman, que gastan, y hace falta que haya un cariño pastoral sobre ellos. Claro está, estamos hablando de más de 100, 200 personas entre área y área, y los últimos fueron los del parking que dijeron, tú vas a ser nuestro pastor, se autoimpusieron que yo iba a ser el pastor de ellos. Se incluyeron. Pero realmente, y hago la aclaración, ¿verdad? Porque no todas las iglesias el título hace la misma función. En nuestra casa, en nuestra iglesia, pues los sugieres le dicen servidores en algunas ocasiones, los que reciben en las puertas, los que ayudan, aquí está el baño, el área de lactancia. Diáconos serían los ancianos, los que ayudan en la cena del Señor, a interceder a la hora de imponer manos en el altar. Gente, ¿verdad?, de oración, gente que nos acompaña en funerarias, hospitales. Así que la primera línea de batalla espiritual, yo diría, toda esa gente, imagínense, tener que tener programas para ellos de cuidado pastoral, porque son la gente que representan al Señor en nuestra iglesia, en nuestros pastores, ya sea cuando entran por esa puerta o cuando van a un altar. Y entonces verlos crecer y desarrollarlos en la palabra del Señor primeramente y en la visión que Dios tiene para nuestra iglesia, que no es denominacional, y que es una amalgama hermosa de bautistas, discípulos de Cristo, pentecostales. Y entonces yo vengo, ¿verdad?, de una educación denominacional donde se nos enseñó, este es el caminar, los A y los B de nuestra fe, nuestra liturgia y nuestra doctrina, en el caso mío, bautista. ¿Cómo hacemos eso en una iglesia que no es denominacional para asegurarnos de que este líder que viene a servir con nosotros, pues viene con su librito metodista o viene con su librito Alianza Cristiana Misionera? Pues entonces ahí es que surge este programa de capacitación que le dicen cariñosamente Make Academy, que ya va como para 4 años, donde vamos agarrando los líderes actuales y los vamos sentando para que vayan viendo cómo camina MEC en materia de la fe, en materia de la doctrina, en materia de la liturgia. Y entonces cómo ustedes nos ayudan a comunicar eso en sus programas, ya sea a jóvenes, ancianos, matrimonios, para que a la hora de caminar juntos como iglesia y fungir como iglesia, pues hablen un mismo lenguaje. Bueno, la misma pastora de la tercera edad, la reverenda Carmen Rosa Ramos, que es discípulo. Eso es así, sí. Y Cari, nosotros somos los compinches, ya me dicen mi compinche, ¿verdad? En puertorriqueño los amigos ahí de amarrados de uña y carne, precisamente porque ella viene de esa dinámica. Y entonces nosotros no podíamos pecar de que el que viniese a servir con nosotros y ser líder en nuestra iglesia, pues rápido agarrar a lo que está pasando. Especialmente en un mundo moderno donde todas las noches alguien dispara una doctrina nueva en YouTube. Ay, sí. Todas las mañanas alguien dispara algo nuevo, ojalá distinto. fuera una doctrina nueva, un disparate nuevo. Y que no es nuevo, porque todo es reciclado. Pablo le dijo a Timoteo desde el principio, recuerda que vienen gente con fábulas necias. Recuerda que vienen gente con genealogías interminables. Tú persiste en lo que yo te he enseñado. En lo que has aprendido. En lo que has aprendido y lo que yo modelé, esto tú vas a hacer y te vas a asegurar de que en tu equipo de trabajo la paz de Dios, dice Pablo, va a gobernar sobre ustedes. Y ha funcionado. Y yo invito a otros pastores así que lo modelen. No es un anuncio gratuito. Dios nos ha dado la oportunidad de llevar esto ahora a otras iglesias donde nos damos cuenta de que, oye, nos hacen saber que hace falta este tipo de estructura. Y de educación. O sea, volver a las escuelas bíblicas, definitivamente. a talleres de capacitación y desarrollo de liderazgo. Porque no puede ser todo entretenimiento y consumo de alabanza y buenos mensajes, excelente. Pero no, es que la iglesia es mucho más. Y el tiempo es propicio, pastor, el tiempo es propicio. Los campos están blancos para la siega. Algo ha pasado y estadísticamente está así, lo dice Barna Group, Lifeway lo ha ido presentando, que del COVID para acá se ha levantado una generación que tiene hambre de conocer de Dios. Sí quieren oír. Quieren oír. Pero entonces pasa una de dos cosas. Pasa o como en la alimentación de los 5,000, que Dios los vio, el Señor los vio, dice la palabra, como ovejas que no tenían pastor, y hubo que hablarles y luego alimentarles. O pasa como el eunuco de Candace, que se le acercó Felipe y le dice, ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y que él le dijo, ¿cómo yo voy a saber? Si nadie me explica. Si nadie me explica. Y entonces Dios hizo el milagro de que en 1 hora, 2 horas, Felipe dio el estudio bíblico más grande del mundo, desde Génesis hasta Malaquías, y entonces se convierte y se bautiza este hombre del Señor. Tremendo. Pero es un tiempo hermoso
Si tú me hubieses preguntado, sé que me hubiese preguntado hace varios años atrás, ¿cuál es el secreto de AMEC para que crezca? Yo le hubiese dicho que los planes que yo propuse fueron un fracaso total. No dieron pie con bola para nada. Pero de un tiempo para acá, Dios ha puesto en líderes, en pastores de la casa, programas de discipulado, que yo no corro, así que estoy exaltando cosas que no tienen que ver con la materia que yo estoy dando cubierta pastoral, pero que sí aporto como parte de los recursos. El discipulado que estamos dando ha generado un auge por el Señor hermoso, y entonces se ha estructurado en personas que están empezando en los caminos del Señor, personas más veteranas, y cuando son líderes terminan conmigo. Sí, nosotros hicimos eso desde el principio y definitivamente fue clave para el crecimiento. Funciona, sí. porque la gente va descubriendo para qué está allí, toda la riqueza de este reino y todo lo que puede recibir y hacer. O sea, no, es maravilloso. Y algo hermoso que yo he visto es que al principio comenzábamos y parecían ser talleres de educación, pero ¿qué pasa? Que el creyente promedio puertorriqueño conoce Biblia o viene de alguna experiencia eclesiástica anterior, y entonces se van dando cuenta de que cuando tú te expones a la palabra, al repaso de qué es lo que tú crees y que tú practicas con tu iglesia como doctrina, que tú vives como iglesia, como liturgia, tú vas reforzando y Dios va a estar restaurando, porque muchas personas se nos acercaban y nos decían, pastor, yo vengo de otra experiencia donde yo no entendía esto, o donde yo fui herido por esta mala enseñanza doctrinal, o donde yo no tenía la esperanza que tengo ahora, porque ahora lo veo con los espejuelos de la palabra, y entonces tú tienes siervos sirviendo con esperanza y con hambre de que otros entiendan esta pasión por el Señor que ahora yo vivo. Y eso se hace real. La palabra cuando dice que cuando yo voy escudriñando la palabra se vuelve lámpara a mis pies, y entonces yo puedo caminar más seguro. Sí, no, definitivamente. Mira, Samuel, y antes de seguir por ahí, ¿qué experiencias tú podrías compartir personales? Por ejemplo, yo como pastora he hecho todo eso, pero yo puedo compartir momentos en que el Señor me sanó de enfermedades, momentos de unas crisis que me parecía que no había, lo que había era un precipicio y Dios me tendió una malla, ¿sabes? ¿Qué experiencias personales tú podrías compartir que viste directamente, ya no a través del modelaje de tus padres y de la vida de la iglesia? Wow, podrían ser tantos, ¿verdad? Como le digo, ser empleado público no fue necesariamente lo más entretenido del mundo. Esto es 8 años yo tuve 8 años, ¿verdad? En la rama judicial, la amé y fue hermosísimo. Ahora tengo la oportunidad de trabajar en el gobierno federal, pero a título personal y tal vez lo más reciente, yo creo, ¿verdad? Lo que mi esposa y yo vivimos en calidad como matrimonio, a la hora de lo difícil que fue poder traer un hijo a este mundo. Mucha gente, ¿verdad? Conoce a Samu, ahora es más famoso que papá. Sí, por tus sermones, porque cuando tú lo mencionas, son una cosa tan terrible la que y es el producto de el amor por algo que tú sabes que fue un milagro del Señor. Samuelito fue un milagro del Señor, porque mi esposa y yo no podíamos dar a luz, no podíamos procrear. Entre ella y yo, los dos tenemos los 50% de las condiciones que evitan poder dar a luz entre los dos. Y realmente cuando fuimos a los especialistas, ¿verdad?, de fertilización, nos dijeron, bueno, vamos a intentar esto, pero no hay un 100% en esto. Y yo siempre he dicho que Dios hizo el milagro a través de manos médicas, a través de procedimientos, pero no te voy a negar que esos primeros años, cuando uno está 1 año, 2 años, 3 años, 4 años intentando, y lo que a otra pareja se le da tan fácil, a uno no. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó aquí? Y yo vine con esta serie de condiciones, de situaciones que yo no provoqué, que mi esposa no provocó. Nacimos así. Y uno no puede evitar pensar, bueno, Dios, ¿para qué fue todo esto entonces? ¿Qué tú sabías que yo no sabía? ¿Qué tú podías evitar? ¿Qué tú podías evitarnos que no nos evitaste? Todas esas preguntas surgen y siempre están en la cabeza. Puede ser una enfermedad, puede ser, ¿verdad?, una condición. Sí. Yo sé que aquí estuvo sentado, ¿verdad?, esta titana del Evangelio, pastora Yomari, pastora Juana de nuestra casa, que tiene ese testimonio hermoso. Todos de alguna manera u otra podemos testificar que llegamos al abismo donde no se ve el puente para cruzar y donde uno se pregunta, bueno, Dios, ¿dónde tú estás en esto? ¿Dónde estás en esto? Curiosamente, en la Biblia, uno casi no encuentra mucho de las preguntas de por qué Dios, por qué esto me ocurrió. Pero si uno pregunta mucho, uno ve en la Biblia donde está la pregunta, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 42. Sí. Fueron mis lágrimas, ¿verdad?, de día y de noche.
como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Mientras otros me decían, ¿dónde está tu Dios? Porque la gente desde afuera está siempre opinando y cuestionando. Y viendo, pero tú no eres pastor, pero tú no eres ministro, pero tus hermanos no tienen hijos ya. Y entonces uno tiene que sentarse y tragarlo hondo y no excusarlo bajo las típicas frases de que Dios sabrá, Dios tiene una opinión, Dios tiene propósito. Créeme que para mí eso no era satisfactorio. Para mi esposa tampoco. Uno se molesta con Dios y se vale. Uno se frustra con Dios y pasa, tiene que ocurrir. Y uno tiene que a veces sentarse sobre la mesa de Dios y decirle, ok, háblame, explícame, ¿qué pasó aquí? Y ver cómo Dios, yo digo que como que te va abrazando poco a poco y te va llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y yo siento que nosotros Dios nos restauró, aún antes de ceder a Samuelito. La gente dice, claro, ahora es fácil porque lo tienes. Y hay familias que no se les ha dado aún, a pesar de cantidad de procedimientos y de dólares invertidos. Pero yo he logrado entender entre las muchas cosas que Dios nos ha revelado, es que ahora entre mi esposa y en mi corazón hay como una esquinita bien especial cuando nos sentamos con padres que han tenido dificultad para procrear. También para padres que lo quieren dejar para después y siempre les avisamos. Y después se coge la sorpresa de que no hubo un después. Sí, ese tipo de cosas. Y también para padres que han tenido pérdida de embarazo. Y esa fue nuestra situación cuando intentamos tener un segundo hijo. Nosotros, ¿verdad? Pasamos otra vez por el mismo procedimiento y pues a las 8 semanas pues, perdimos un bebé. Y yo creo fielmente que está en la gloria del Señor, que está en la presencia del Señor. Y es un hijo que uno pierde. Y es una vida que ya no está. Y es un embarazo que ocurrió. Y mi esposa es madre por segunda vez. Pero ese tipo de cosas, estamos hablando de situaciones bien efímeras y bien específicas que a veces no se tocan desde los altares, que a veces no se hablan. Y yo entiendo, porque yo era uno que no lo iba a tocar hasta que no hubiese transcurrido por ese valle de sombra y de muerte. Y otra vez la pregunta, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué esto nos ocurre? ¿Por qué no le pasa a otras personas? No, y en vez de preguntar por qué, ¿para qué? ¿Para qué? O yo creo que la más importante es dónde Dios está. Yo he aprendido. ¿Cuál es el propósito todo esto, escondido? ¿Dónde está Dios cuando yo lloro? Porque a veces que los propósitos yo no lo sé. Yo no lo sé. Y el plan tampoco. Y hay veces que aun si yo lo supiera no me iban a satisfacer. Es la gran realidad. Habacuc se paraba y le decía al Señor, mira Dios, que tú no estás viendo todo este chorro de bandidos. Mira cómo ellos se jactan y prosperan y yo estoy aquí tirado con el piso. Y Dios no le dice, mira, este es mi plan. Él no hace eso. Tampoco le dice, es que yo estoy viendo cosas que tú no ves. Y todo eso es cierto. O sea, yo creo fielmente que Dios tiene planes en medio de las tristezas. Y tiene planes que uno no ve. Pero Dios lo que le dice, ¿dónde yo estoy sentado? Yo estoy sentado en mi santo templo. ¿Eres tú capaz de regocijarte? De es que sale ese himno hermoso que cantaba 33 DC. Él adiestra mis pies como de sierva. Y en mis alturas me hace andar aunque no haya ganados en los corrales, aunque no se dé fruto del olivo, con todo yo me regocijaré. Eso no es fácil. No. Requiere dímelo un cierto... a mí. Yo sé. Y requiere, yo digo, que una fe, pero requiere también decirle al Señor, pues ok, yo no me voy a poner aquí a divagar y cavilar cuál es el plan, el propósito de esto. Dime que tú estás al lado mío. Dime que tú estás cerca. Cuando papi, mi Señor Padre, escribe, cantaré como canta el sol, tú tienes a mi hermano mayor, a Shirley, al borde de la muerte todos los días en NICU. Recién nacida. Recién nacida. Yo estoy seguro que papi no estaba buscando una explicación satisfactoria de por qué esto ocurrió. Él dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esto? Y yo sé que muchos de ustedes tal vez se han hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No. Tal vez para y pregúntate, ¿dónde está Dios? Y a la que tú lo halles al lado tuyo, cambia por completo el panorama. Cambia por completo. Al menos no estoy solo. Yo siempre le digo a la gente que es como cuando tú tienes una enfermedad que no has localizado y tú lograste ir finalmente a donde un médico, y de esto, ¿verdad? El doctor Luis Paz puede expresarlo mejor que yo, y no te han atendido, pero te anotaron. Y no te han atendido, pero te hicieron el triage, como decimos en inglés. Te tomaron la presión, te agarraron los latidos. Y entonces tú preguntas, ¿ya te sanaron? No, pero me atendieron. Ya estoy en el proceso. Ya estoy en el proceso. Y eso trae un consuelo,
trae una consolación tan hermosa que no tiene comparación. Amén, aleluya. ¿Hay alguna otra experiencia que vayas a compartir? Porque nos queda poco tiempo. Yo creo que esa no supera, superar esa otra. es un poco difícil. Yo creo que lo último que yo puedo decir de eso es que mucha gente nos dice, pero todos ustedes cantan, todos ustedes escriben. Y yo no creo que escribir himnos para el Señor viene en la genética, pero sí viene en la cultura de la casa. Y algo que nosotros aprendimos con nuestros padres, con nuestros tíos, ¿verdad? Con Tío Baño, con Titi Lucy, con Becky, con Rebeca, tu prima. mi prima, pastora Becky. Ella está afuera, ¿verdad? Ella está en Estados Unidos, sí. Todo, pero de ella es que sale el Santo Espíritu de Dios, mi vida, mis sueños, todas mis ilusiones. Muchos alabanzas que canta 33 DC. Ay, sí, preciosas. Y es la inclinación humana a, déjame traducir en canción, el fruto de lo que Dios hizo en el corazón durante una crisis. ¿Qué son los salmos? Que son los salmos, los salmos. Así que muchas de las alabanzas, ¿verdad? Que Pastor MJ, que este servidor han podido escribir, gracias al Señor, que se cantan ahora, ¿verdad? En nuestra iglesia, así que las cantan, quienes las quieren cantar en el nombre del Señor, son frutos de lo que Dios hizo en medio de un dolor, de una crisis, de una tristeza. Y pueden ser canciones lentas, pueden ser canciones vivas. Si me preguntan, y yo no soy muy fanático de decir historias, por lo personal que pueden ser, y porque realmente lo que Dios pone en el corazón es que otra persona alabe y vea en esa alabanza al Dios que me encontró a mí en medio de ese dolor. Así que poder cantar del peso de su gloria, poder cantar, ¿verdad? De marchar en el nombre del Señor, poder cantar de su luz admirable, son alabanzas que Dios produjo en el corazón de uno cuando uno se dejó guiar por el Dios que estaba al lado de uno en medio de una crisis. Y esas crisis pues, fueron ¿verdad? Persecuciones, fueron enfermedades, fueron ¿verdad? Problemas ¿verdad? De embarazos, pero en todas, como Dios transformó ¿verdad? Ese dolor en algo que ahora fructifique, yo digo en el abono, el abono que al principio apesta y no huele muy bien, y produce ¿verdad? Unos frutos que ahora alimentan a muchas personas, porque después de todo muchas personas dicen, yo quiero Dios, yo quiero rendir fruto. No saben lo que están pidiendo. No, definitivamente no. Y como Señor, dame paciencia, dame porque te van a dar prueba. Y yo nunca he visto una planta de guineo comiéndose sus guineos. Yo nunca he visto un palo de aguacate comiéndose sus aguacates. Los frutos no son para ti. Ajá, wow, qué lindo. Dios te dice, da fruto, pero eso no es para ti. ¿A quién yo voy a alimentar a través del fruto que yo voy a producir en ti? Ya son otros 20 pesos. Sí. Porque entonces tú estás pidiendo algo que no es para ti, que Dios va a trabajar contigo a través de ese abono que a veces no es el más lindo del mundo. ¿Cuán dispuesto tú estás de que Dios te procese para que produzca frutos dignos de arrepentimiento? Y que en el mañana alguien pueda decir, wow, ese camino que atravesó Samuel, Yaneris, Misraim, Shirley, Pamela, es un caminar que se parece al mío, pero lo más importante es que es el mismo Dios el que lo camina conmigo y produce ese fruto. No, y otros se van a comer tu fruto, pero tú te comiste los de otros también. Definitivamente, eso es así. Esto es como un ciclo, como es un ciclo, una sí. cadena. Yo me alimenté del fruto de papi, eso es así, tienes toda razón. Y de razón. otras personas que ministraron. Yo me alimenté del fruto de muchos pastores. Yo tengo la ventaja de que los amigos de papi fueron mis maestros, han sido mis maestros, y ha sido excelente ser guiados por ellos, saber que puedo adoptar de ellos a la hora de predicar y que no funciona. Y ver hombres del Señor que predican la palabra, y que, como usted bien dice, en sus vidas, en sus historias, tienen muchos frutos de los que ahora yo me puedo alimentar y vivir el Dios que se hace real en medio de las crisis. Y dar por gracia lo que por gracia nos ha dado, eso es así. Aleluya. ¿Y con qué quisiera cerrar? En 2 minutos. En 2 minutos. Pues yo quisiera, ¿verdad? Siempre le decimos a las personas, a las vidas, que lo que Dios hace con nosotros como familia pues no es exclusivo para nosotros, como yo decía al comienzo. Y que en este tiempo, curioso es el hecho de que ahora que yo no soy pastor de jóvenes, es cuando más con jóvenes he estado trabajando, porque los jóvenes están pidiendo palabra. Aleluya. Los jóvenes están pidiendo conocer el Dios que se les acerca a través de la palabra, para trabajar con dilemas tan sencillos como su sexualidad, que para nada es sencillo, la vida de padre o mamá que tal vez no le sirva al Señor, cómo yo puedo vivir una vida con esas presiones donde para mis tiempos la presión de grupo requería 5. Hoy en día lo que hace falta es una persona con un teléfono. Los jóvenes a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, esto es otro tipo de dinámica. Sí. Y cómo yo puedo ser lumbrera en medio de este tiempo. La palabra tiene consejos para eso, la palabra tiene guianza para eso,
pero Dios ha llamado pastores, líderes, ministros, a que guiemos a nuestros jóvenes en ese caminar de la palabra, y que no temamos las preguntas difíciles. Los jóvenes me preguntan que si de la predestinación, me preguntan que de la transubstanciación, de la unión hipostática. Sí, suerte que ustedes saben articular todo eso, porque la verdad que no está fácil. Pero en gran medida porque pues, nos fuimos preparando para eso, porque sabíamos que ese tiempo llegaba. O sea, nos preparamos y no lo hemos alcanzado ya. Ajá, yo ahora por ahí. tengo que estar todo el tiempo aunque se acabó el tiempo, anuncia lo de el Congreso de Jóvenes. Sí, por eso porque el 1+3 se prepara para eso. Por eso diseñamos, ¿verdad? Estamos preparando eventos como el 1+3, el Juventud 1+3, que va a ser en agosto, en el Coca-Cola Music Hall, agosto 8, para que tú traigas a tus jóvenes. Y 1+3, para que tú, joven cristiano, traigas a 3 jóvenes que no conocen al Señor. Amén. Y pueden entonces recibir la palabra. Va a estar el reverendo Luis Paz, mi rey Esquilín hijo. Y queremos eso, juventud que accesa a la palabra. Yashira Guidini, Indiomar van a estar, adorando. Ahí. Y el propósito es ese. Queremos que los jóvenes accesen al Dios de la palabra y tengan herramientas para este tiempo. Sí. No, y que sepan que el costo es una ridiculez, porque porque la institución la compañía lo requiere, pero es algo pequeño, sombrero, la iglesia no gana absolutamente nada de esto, lo que queremos es que ustedes como vayan. Algunos dicen, yo quisiera ir a eso, pero yo no puedo pagar $40, $60, no es el caso. No, para nada, eso no es el caso allí, definitivamente no. Ay, qué bueno. Pero le agradezco, pastor, le agradezco esta oportunidad. Sí, no, y te agradezco que yo sé que estás trabajando, que sacarás este ratito para estar aquí. Esto es un placer, una bendición. Sí. Tú me caes tan bien. Gloria al Señor. A mí una persona me dijo, ay, usted me encanta porque usted es tan natural. Y yo, pero es que no se supone. Ese es Dios y el café, yo digo. No, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, sigue hacia adelante y sigue así como transparente, espontáneo, aunque bien pensado, pero te deja usar. Aleluya. Así que te lo agradezco una vez más. Echen para adelante. La dirección de AMEC es Canóvanas, en el mismo pueblo. En la 185 estamos ahí, en el kilómetro .3, frente al Econo y al lado del Jicuet. No se van a perder. Sí, ¿no? Y todos los domingos a las 8 y a las 11. A las 8 y a las 11. Los lunes estamos a las 7:30 de la noche, que es el culto de oración. Los jueves el estudio bíblico con nuestro obispo Misraim Esquilín a las 8. ¿Y los jóvenes qué día se reúnen? Los jóvenes se reúnen los viernes. Y un sábado, el último sábado del mes, toda la juventud de la casa. También los sábados. Perfecto. Ay, qué bueno. Pues adelante, que van bien. Muchas y que Dios te bendiga mucho. Amén, muchas gracias, Dios te bendiga. Qué bueno. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a escuchar uno de los himnos de esta familia y a deleitarnos mientras meditamos en qué áreas Dios nos ha confrontado y nos ha iluminado a través de esta conversación y de esta entrevista para nosotros procurar el bien de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro futuro cristiano y nuestra preparación para las cosas que vienen. Así que mientras escuchas el cántico, mediten eso. Adelante. Redentor y AMEC Casa de Alabanza presentan Juventud 1+3 el sábado 8 de agosto a las 5 de la tarde. La cita es en el Coca-Cola Music Hall para Juventud 1+3, un evento con música, adoración y plenarias. Disfruta las presentaciones de Onel Díaz, todo es posible para el que cree. Indiomar, Yashira Guidini junto a AMEC Worship. Los oradores, Dr. Luis Paz y el pastor Misraim Esquilín Jr. Eres uno, invita a 3. Boletos bien accesibles en Tiquetera. Te invita Juventud CDA, Trap Formation. La palabra y en respuesta a ti, Señor, voy a proseguir. Por eso marcharé sin temor al adversario, ni al desierto frente a mí. Grande eres tú. Por eso marcharé, Jehová, el Todopoderoso, el gran yo soy. En tu nombre marcharé. Eres el Dios de mares, que es alimento y agua en la sequedad.
Preciosa alabanza, que precisamente Samuel la escribió durante el COVID y es de tanta bendición cada vez que la escuchamos, aleluya. Sabemos que estamos alrededor del Día de las Madres y qué importante es cuando tenemos esos recursos espirituales, cuando hemos buscado a Dios, cuando hemos dejado que Dios sacie nuestra sed, llene nuestro corazón, sane nuestras heridas, para poder impartir esas mismas cosas a nuestros hijos. Hay muchos que se han criado, sean nuestros padres, sean nosotros mismos, sin esa bendición, criados por personas que quisieron ser muy responsables y hacer lo mejor posible, pero no habían sido instruidos en el camino del Señor, en el amor incondicional, en la necesidad de la educación, en el cuidado ante la tentación del maltrato, del abuso, de repetir cosas aprendidas en la crianza. Y se cometen muchos errores que frustran, pero el Salmo 127, que es uno de los salmos más conocidos en términos de asuntos de familia, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero aunque te parezca que Dios llegó tarde, Él que te conoce desde antes de la fundación del mundo, si tú estás ahora en el Señor, cree que Él estuvo, aleluya, preparándote para esta hora, que aunque te parece que llegaste tarde, si Jehová está en tu ecuación y en el rescate de la edificación que estás haciendo, digamos tarde, porque no fuiste criado en el Evangelio, no es en vano lo que estás haciendo. O sea, Dios está, y Dios es bueno y misericordioso, y Dios sabe que de lo que tenemos es que podemos dar, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso déjate moldear, déjate sanar, déjate ayudar por el Señor para cambiar tus paradigmas y sustituir tus experiencias negativas, no decir paganas, pero de gente mundana, de gente que no tuvo temor de Dios, que quizás fue idólatra o qué sé yo qué otra cosa, alguna religión de ocultismo. Y ahora que estás en el Señor, déjate ayudar para que lo que te queda de tiempo y de recursos para edificar no sea en vano, sea algo que realmente produzca, que impacte, que asombre, que demuestre quién es Dios, que le deje ese legado a tus hijos y nietos de que no pude o no supe o no tuve, pero ahora que Dios me alumbró, ahora que nací de nuevo, ahora que sé la verdad del Evangelio, no solamente me beneficio a mí, sino doy un fruto, doy un impacto a esas generaciones que no pude darles mucho antes, demostrándoles quién es este Dios para que tomen ventaja y más temprano que yo puedan ayudar a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones que vienen para que esto siga de generación en generación. Porque ese es el mismo salmo que dice, por demás es que os levantéis de mañana y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabes? Tantas cosas que hacemos, si no tenemos en cuenta a Dios, de nada nos va a servir. Pero ahí es que dice, herencia de Jehová son los hijos. De mucha estima el fruto del vientre. Eso es algo tan valioso porque se ha menospreciado tanto la vida humana, sobre todo en el vientre, cuando se es feto, cuando se piensa que no es una persona todavía para justificar el aborto, que tendríamos que volver a escuchar este Salmo 127. Herencia del Señor son los hijos. O sea que esto no viene de la nada, esto no viene solo de la unión de un hombre y una mujer, esto no viene por casualidad, por tu voluntad, porque algunos tienen la voluntad y no lo logran, no tienen la salud, no tienen la manera. Esto es algo que viene de los tesoros de Dios para entregártelo y para que tú lo veas como tal, como un tesoro, como algo tan valioso que proviene de Él y que es de grande estima. Porque ese versículo sigue diciendo, de mucha estima el fruto del vientre, de mucha estima. Es como dicen de la mujer virtuosa, porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. O
sea, el valor de una vida, el valor de un hijo, producto de la unión tuya y de tu pareja, ojalá y la mayor parte de las ocasiones con amor, es una herencia y es un regalo incalculable que Dios le da al ser humano y tenemos que verlo como tal. Y tenemos que entender nuestra responsabilidad hasta el día que nos muramos de aportar a la edificación, a la bendición, al encaminar en el conocimiento de Dios a esos hijos o esos nietos que Dios nos conceda tener. Porque dice como saetas, flechas, en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. O sea, el valiente es el que se atreve a defender lo suyo. Y en ese tiempo no habían ametralladoras ni bombas atómicas. Se peleaba con flechas, ¿verdad? Y con ondas y piedras y cosas así. Pero dice que como flechas en mano del valiente, del que se atreve a defender lo que Dios le dio para asegurar su casa, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Porque es la mejor época en que debemos tener nuestros hijos, porque después no tenemos las mismas fuerzas ni las mismas estrategias para ser adecuados, balanceados, correctos, justos. A veces abuelos criando hijos no es lo ideal, o criando nietos o bisnietos, pero hay que resolver con lo que hay. Sin embargo, hay que tener tanto cuidado cómo lanzamos esas flechas al futuro. O sea, cuánta fuerza le ponemos a esa mano, a ese brazo que va a lanzar esa flecha, a ese hijo hacia su destino, no solamente material, sino espiritual, hacia sus sueños, hacia el desarrollo de sus dones y talentos, hacia las cosas que entendemos que son lo mejor para él o que Dios nos ha revelado que quiere hacer con las vidas de ellos. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado aquel que no su aljaba de ellos, o sea, que tiene muchos hijos, que sabe lanzarlos hacia el futuro, porque no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. O sea, va a poder estar satisfecho del resultado, pero hay que entender que Dios tiene que estar en la ecuación de la crianza, que hay que valorar esos hijos que el Señor nos da y hay que ser valientes y responsables en la forma en que los lanzamos hacia su futuro y su destino eterno, porque le vamos a dar cuentas al Señor o vamos por eso a ser alegrados o avergonzados. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude como madres, padres, tíos, abuelos, familias, para asegurar generaciones más sanas, más enfocadas y más bendecidas, porque nosotros con un nivel de conciencia superior lo hacemos de manera mejor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, nombre de nuestro Señor y Salvador, nombre de tu Hijo amado, nombre del que dio su vida para que nosotros tengamos salvación, calidad de vida, vida abundante, esperanza. En su nombre yo pongo delante de ti cada familia que está escuchando y cada persona que está intercediendo por ella. Señor, sabes cuánto te necesitamos. Tú mismo nos dijiste que sin ti nada podemos hacer y lo sabemos. Ayúdanos, que volvamos en sí, que no estemos en negación, que no repitamos errores de nuestros padres, que de verdad nos dejemos enseñar, que tengamos espíritu enseñable y que tú puedas hacer con nuestros hijos y nietos lo que quizás no pudiste hacer con nosotros porque o llegamos tarde o nos resistimos, pero que el legado valga la pena y que tengamos una mejor sociedad y un mejor país porque nosotros contribuimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo suplico todo y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.